Vientos. Pues me presento, soy Vicente Fabián López Corral, su servidor. Yo soy historiador de profesión, pedagogo también. En primera carrera que fue historia, la cursé en lo que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que a mi gusto es una de las instituciones más efectivas en lo que es el estudio de las disciplinas antropológicas o de historia. Bueno, ahí vayan, está muy padre. Y pedagogía la cursé en sistema abierto en la Facultad de Filosofía y Letras. Ya tengo un ratito de haber egresado de historia egresé en el 2012, de pedagogía pues sí, un poco más en el 2018. En su momento estudié las dos carreras. Llevo 8 años preparando gente para presentar el examen de la UNAM, que más o menos ahí les contaré que esa cuestión, hay un tiro personal entre el examen y yo. Además de eso, pues he tenido experiencia docente en todos los niveles prácticamente ya escolares. He tenido ese privilegio. He dado clases a nivel universitario, bachillerato. Ahí me ha faltado de manera escolarizada, secu y escolarizada, pero también he trabajado con esa gente y recientemente me estrené apoyando un proyecto escolar para niños, que estuvo bien padre, que espero que se vuelva a, eh, a reiniciar, porque por ahí hubo una pequeña pausa. Y bueno, todas esas referencias sumadas, mi experiencia, mi formación académica y pues mi interés de ofrecer una propuesta educativa diferente y que realmente les sirva, pues me llevó a darles y ofrecerles esta plática de lo que es el examen de la UNAM. Eso en tenor a que pues muchas veces no tenemos la orientación adecuada, entramos de alguna manera ahí en frío, por ahí también hay ideas bastante nubladas en torno al examen, creemos que es algo imposible o al contrario tan fácil que no le damos tampoco el respeto que se debe. Entonces la intención es compartir esos saberes para que ustedes puedan definir mejor sus pasos y que concreten sus metas académicas, ¿sale? Así es que bueno, antes de empezar, les doy la bienvenida y les platico lo que me propongo en esta clase, ¿sale? Que es algo muy básico. Aquí se nota que soy pedagogo, ¿no? Siempre andamos ahí con los objetivos y esas cosas. Pues más que nada son consejos y tips que les van a permitir tener una preparación más eficaz. Eso en tenor a algunas limitantes que acabo de mencionar. Algo que también quiero puntualizar es el hecho de que los caminos tradicionales que heredamos de nuestra formación escolar tradicional, de incluso lo que hacen las personas en nuestro entorno para formarse en el examen, ya saben lo primero, ¿no? Que es ir por un curso de admisión y cosas de ese estilo, pues no siempre dan los resultados. De hecho, mentira, casi nunca dan los resultados. Y eso ha sido un factor por el cual el examen aparenta ser tan difícil de superar, ¿no? Entonces, aquí la propuesta es mostrarles vías diferentes, mucho más eficaces, que se centran, ahí voy a mencionar un poco mi ambición, no solamente en que superen esta prueba, sino que tengan un aprendizaje real, significativo, como también lo llegamos a mencionar en el argot pedagógico, para que sean realmente unos estudiantes íntegros, ¿no? Porque también hay las metas son a veces muy planas, demasiado reducidas, de solamente conformarse con lo que es pasar el examen y ya. Sin embargo, pues tenemos ahí muchas limitantes, deficiencias, algunas de ellas herederas de, les digo, nuestra formación escolar. No las solventamos a tiempo, es más, en muchos casos a veces hasta la ignoramos. Y pues bueno, eso conlleva a que en la escuela la pasemos mal. Incluso yo en su momento también lo llegué a vivir, ¿no? Y parte de ello fue
una terquedad personal sumada a una falta de orientación. Entonces, eso es lo que de alguna forma quiero concientizar, quiero prevenir. ¿Sale? Así que al final de esto, con todo lo que vamos a ver en la plática de hoy, lo que pretendo es que ustedes reconozcan que el examen no es ese demonio negro que pintan y de la cual también tristemente se genera mucha riqueza, sino que es un contrincante de respeto. No hay ningún oponente pequeño. Y que implica un esfuerzo, incluso implica una preparación, una planeación, pero este examen realmente no es imposible. Antes de comenzar oficialmente la plática, les hablaba de un caso de una alumna que tuve el privilegio de formar en lo que fue la asignatura de Historia, Geografía y creo que también le di Filosofía. Esta chica tenía 3 veces de haber hecho el examen, no había quedado, de hecho también presentaba una cuestión muy constante que he visto entre los aspirantes, que es la frustración, incluso hasta un miedo a la evaluación. Pero se dio la oportunidad de aprender de forma distinta, de ajustarse. Mucho fue el esfuerzo de ella, lo quiero recalcar. Ahora sí que en mi caso solamente fue compartir lo que sé y orientarla. Y bueno, ahorita pudo con ese primer desafío que fue pasar el examen. Ahorita, les digo, ya está en su segundo semestre de la pedagogía a distancia. No ha sido sencillo. Ella ha reconocido que tenía que seguir trabajando en algunos ajustes, pero él la lleva y lo más importante es que la está disfrutando, ¿no? Y creo que eso también a veces perdemos de vista, que lo vemos como una cuestión del deber ser. No le quitamos a este rollo de la formación escolar este toque de placer, de erotismo, de gusto, ¿no? Entonces, afortunadamente ella lo logró y espero que en la medida de lo posible más personas así lo hagan. Ahora sí que citando a YouTube, conmigo sin, ¿vale? Entonces, para avanzar al siguiente punto, les cuento de algunas reglas sobre esta charla. Voy a hacer una exposición general de los puntos que involucra la plática, pero van a haber segmentos en donde ustedes pueden externar preguntas, comentarios. A mí me encantaría escucharlos porque es una manera en la que yo voy a estar en contacto con sus necesidades. Como pedagogo me es importantísimo el diálogo entre ustedes y yo. Solamente les pediré, dado que somos bastantitos, 76 personas, que traten de ser puntuales, ¿no? Entonces yo de igual manera voy a hacer lo más concreto posible, concreto y claro, para que pueda ser absorbida la información y posteriormente hagamos este diálogo. Damos unos 10, 15 minutos de diálogo y de ahí pasamos al siguiente punto. ¿Sale? Así que les voy a pedir por favor que quienes quieran participar me den una reacción para que yo les pueda ceder la palabra, ¿vale? Los que no, tenemos el recurso del chat, aunque también hay que saberlo ocupar porque a veces eso suele ser una distracción y de pronto como que la clase se parte en dos, los que armaron ahí su cotorreo en el chat y los que estamos aquí, y bueno, no cumpliríamos con el objetivo, ¿sale? Una de las claves para poder hacer que esto valga la pena y no nada más aplica aquí, sino en otros aspectos y es esencial en su formación, es la organización, ¿vale? También les quiero comentar que ese es un espacio de respeto, de tolerancia, así es que vamos a considerar eso, ¿vale? Aquí la idea es generar un buen ambiente, que se sientan cómodos. Del mismo modo, pues sí, la educación virtual nos tiene un tanto limitados en varias cosas, pero para hacer esto un poco más humano, quienes deseen poner su cámara para conocernos y que esto sea, les digo, más cercano, más ameno, adelante.
No hay ningún problema, no se requiere formalidad ni nada por el estilo. Yo estoy cachetón, así que no hay problema, ¿vale? El chiste es sentirnos cómodos. En caso de que no se pueda o no se quiera, pues bueno, tampoco hay ningún inconveniente, pero les digo, sería más efectivo así, ¿sale? ¿Hay algunas dudas respecto a lo que va a regir la charla? Sí, no, cuéntenme. No, no hay. Por el momento no. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Sale? Entonces, comenzamos con el primer punto que quiero señalar. Y es la existencia de un problema que a mí en lo personal me duele bastante, más porque considero que la educación debe ser un derecho abierto para todos, pero por la inmensidad de dificultades que estamos viviendo y también por motivos que son de carácter personal, pues genera una gran desigualdad. Y eso es algo que tristemente a veces no se ataca ni siquiera de manera personal. Y pues les presento unas cifras, ¿no? Y es el hecho de que año con año hay miles, literal, de aspirantes que por X o Y razón deciden ingresar a una universidad pública para estudiar una licenciatura, que también aquí cabe reconocer que aunque estamos hablando de un espacio público que aparentemente no tiene costo, pues involucra un esfuerzo enorme, desde lo personal hasta lo monetario. Quizá por aquí encuentro personas que no son de la Ciudad de México y que también tienen que contemplar ese gasto. ¿Sale? Así es que es un desafío enorme, sobre todo también por el peso que tiene este evento en nuestras vidas. Se juegan muchas cosas, pero tristemente las cantidades son escalofriantes. Estos números que les presento no son eh, que me los haya inventado o algo así. Fue producto de una mini investigación que hice en la UNAM, en el Poli, en la UAM. Y bueno, está feo el asunto. Estamos hablando que en promedio en las principales casas de estudio a nivel licenciatura, tenemos un porcentaje de rechazo de, híjole, arriba del 90% en promedio. Vean qué feo está esto. De año con año es así. Tristemente es una realidad que estamos enfrentando. Les digo, a mí en lo personal me pega mucho porque considero que pues debemos de tener ese hecho para realizarnos, ¿no? Y que no es ni siquiera una competencia un tanto justa. ¿Sale? Empezamos con con un toque de película de terror. Ahora, vamos a ir identificando, porque también me parece que esta es una información que deben de tener de manera veraz, cuáles son los puntos que generan que haya este rechazo escolar. No voy a aclarar tanto en esto porque esto implicaría una charla aparte, pero sí los voy a ir señalando. Como ya lo comenté en la presentación anterior, la misma estructura del examen representa un factor en contra, por la amplitud de los contenidos y por la estructura misma que se engancha con nuestras limitantes académicas. ¿Sale? A esto vamos a ir agregándole la desigualdad económica que se esboza desde en donde estudiamos el bachillerato, tristemente también en donde estudiamos implica una conexión con nuestra calidad de formación y aquí también desafortunadamente la educación privada no es una garantía, hasta los recursos que contamos para la preparación. No es lo mismo una persona que tiene el apoyo de su familia y que tiene un mayor margen de tiempo para estudiar y prepararse que alguien que, por ejemplo, le tiene que entrar al gasto de la casa porque la situación es crítica
o en su defecto incluso ya es cabeza de familia. ¿Sale? Son diferentes entornos en donde la desigualdad económica pesa, no solamente en cuestión de recursos monetarios, de contratar un curso, comprar una guía, o incluso lo mínimo, ¿no? Que es pagar el internet o los datos para acceder a esas fuentes de estudio, sino también el tiempo. O sea que una persona que tiene más compromiso implica menor tiempo que una persona que no. ¿Sale? Esta parte estructural, pues bueno, escapa más allá de nuestra responsabilidad individual y tristemente pues también incide. Como les decía, viene la cuestión del dinero que va muy ligado a la desigualdad social, que es uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro país. Y que eso explica también por qué hay una presión enorme sobre las instituciones universitarias para aceptar a las personas, ¿sale? Y justo se conecta con esta otra cuestión estructural que es la demanda, que ya la habíamos visto con los datos duros que les presenté en las cifras, ¿sale? Esas condiciones son externas a nosotros, no las elegimos, pero tenemos de alguna manera que lidiar con ellas. Así es que no se sientan culpables que en medicina, por ejemplo, hayan 30,000 aspirantes para 125 lugares. Y estoy hablando un poquito al tanteo porque me parece que las cifras son mayores. O derecho, ¿no? Que también es una carrera de alta demanda y que ofrece en promedio el 8% de la matrícula de primer ingreso. También aquí hay que considerar los lugares que se ocupan por el pase reglamentario, que es una ventaja extra que ofrece la UNAM a los egresados de su bachillerato. Ojo, ese pase reglamentario pues también está sometido a una serie de requisitos. Y ahí tenemos también otra razón por la cual la demanda es muy amplia, que por X o Y circunstancia, y aquí no estamos culpabilizando a nadie, pero hay un importante sector de gente que a pesar de que estudió en el CCH o en la prepa, no está conforme con lo que les ofrecen en el pase reglamentario o inclusive ya lo perdieron y deciden hacer el examen, ¿vale? Como les decía, esa competencia tan brutal que hay para ingresar a la universidad responde más a una cuestión de desigualdad y de precariedad que hay en nuestro país que propiamente a una decisión individual. Esto para que también no empiecen a odiar a los colegas de, ay, ¿por qué te tienes que ir a derecho? Y yo también, no, no, al contrario. ¿Sale? Ahora, dentro de las causas que tienen que ver con nosotros, es, les digo, nuestra formación académica. Una cosa es el legado, por así decirlo, o las bases que tenemos de donde estudiamos el bachillerato. Y otra cosa es que no tengamos el cuidado en detectar en dónde nos está fallando o que ocupemos conscientemente medios que son incorrectos. Ahí sí ya es parte de nuestra responsabilidad. La disciplina, la constancia para poder superar esta prueba llamada examen de admisión, pues también forma parte de nosotros. ¿Sale? Ahora, una cuestión individual que yo, por ejemplo, en mis cursos retomo mucho y hago hincapié es la parte emocional. Y esto va desde la motivación. De hecho, eso es con la que inicio mis talleres, oye, porque están aquí, ¿no? Porque al final eso es lo que nos hace seguir adelante, lo que nos hace conectar con esa voluntad, dirían ahí algunos filósofos, de realmente quedar. O más bien, si es un tanto dubitativa, pues responde a una situación externa, es decir, que no viene de nosotros. Le hace reconocimiento por estudiar esa carrera, le hace la presión de los papás, bueno, en su momento incluso yo también lo llegué a vivir, ¿no? Entonces, ahí la motivación es importante y esa motivación viene de nosotros, el sentido del por qué estoy dando ese paso. Otro punto es lo que les comentaba hace unos instantes, la manera en cómo lo que representa el examen para nosotros, miedo, ansiedad o al contrario, ¿no? Una adrenalina de verlo de esto es algo que yo quiero lograr,
porque es una prueba conmigo mismo, porque esto representa para mí un crecimiento personal. En fin, el sentido y lo que significa el examen, pues va a ser muy particular, pero se conecta también mucho con nuestra seguridad, con nuestra confianza. Me ha tocado ver tristemente alumnos que dejan la piel, tienen un compromiso enorme para el examen, pero no llegan a trascender esos momentos en donde se ponen nerviosos ante la prueba. Y al no trabajarlo de manera consecuente, hace que pese al dominio de los contenidos, no logren concretar esa meta. O durante el curso se me vengan abajo. ¿Sale? Entonces, la parte psicológica, la parte emocional que implica el examen de admisión es importante. Es muy, muy, muy importante. ¿Sale? También una cosa que tiene que ver con ello es qué tan conscientes estamos de la carrera que queremos elegir. Que como les decía, a veces nos vamos por la cuestión laboral, a veces nos vamos porque no hay de otra, porque mis papás me están presionando, porque incluso es un requisito para yo desarrollarme laboralmente, pero no es algo que al 100% quisiera estar. Entonces, eso, y lo he visto, limita mucho la constancia, la organización y el compromiso de poder salir adelante. He notado que aquellas personas que siguen a su vocación tienen mayores oportunidades de quedar y son alumnos más constantes que otros que, bueno, tienen una oída de lo que es medicina, pero no lo tienen muy claro, o se van porque un médico gana 20,000 pesos mensuales, que a veces ganan menos, y por eso quieren ir a medicina, ¿no? En contraposición que realmente de una persona que realmente quiere estudiar esa carrera. En mi caso, que bueno, fue historia, pues eso me llevó a tomar decisiones para ver en dónde me voy a formar. Yo les cuento que acabé la prepa en 5 años por las mates. También me quedé un año sin estudiar, el cual se tradujo en una mayor madurez a la hora de tomar mis decisiones, el dedicarme a cosas que detestaba. Por ejemplo, yo no soy muy bueno para las actividades manuales o como obrero, vendedor, pues, de modo, me tocó ahí eh, tomar esos empleos, en parte obligación de mis papás. No haces nada ahora, ponte a trabajar. Pero me sentía mal. Y yo siempre había visto desde muy pequeño que lo mío era estar en un salón de clases, lo mío era estudiar y particularmente historia. Entonces aproveché ese margen de tiempo, por ejemplo, para decidir hacia dónde me tenía que ir, ya que como estudiante de la UNAM, por los años que había tardado en estudiar bachillerato, se ocupaba el pase reglamentario, me mandaban hasta Catlán. Y yo vivo en Xochimilco, imagínense, son 3 horas de distancia. Y yo ya había calculado el coste que implicaba estudiar hasta allí historia. Entonces no era un plan. Hacer el examen para la Facultad de Filosofía no era algo que me convencía al 100, porque estuve viendo el plan de estudios de la carrera de la FAC y hubieron cosas que no me terminaban de convencer. Y entonces me abría otras propuestas. Incluso tuve la oportunidad de entrar a un par de clases de oyente a la UAM, a la ENA, y ahí en ENA fue en donde, digamos, me enamoré, me sentí muy bien. Y eso le dio un sentido para que yo pudiera pasar ese extraordinario que tenía además en, digamos, bloqueado mi certificado. Si no pasaba ese extraordinario no me daban mi certificado y tampoco quería hacer equivalencias en prepa abierta, porque era volver a cursar 15 materias cuando yo nada más debía una. Entonces, el hecho de tener bien dirigido hacia dónde quería ir mi universidad, hacia dónde yo quería estudiar, me llevó a, en su momento, tener la convicción para superar ese desafío académico que representaba el extra de mate, esforzarme y, por supuesto, como ustedes, ser aspirante para ingresar a una institución educativa superior. Y bueno, no personal no fue sencillo, pero me parece que eso sí es un factor. Y lo he visto en pláticas, inclusive leyendo estudios sobre este rollo, que mucho tiene que ver eso. Así es que si por ahí no están seguros aún de qué carrera tomar y se están dejando ir por la presión y por la inercia de los acontecimientos, o incluso hasta por la edad, que eso es relativo,
una de las mejores de mi generación de pedagogía tenía 65 años y ya era abuela. Y tenía como 20 de no estudiar. Y una señora que dejaba la piel en cada clase. Y además muy, muy, muy humana. Como lo ahorita todos nosotros. La edad no va, ¿sale? Pero sí tenemos que tener muy en claro hacia dónde tenemos que ir. Ahí es en donde implica ese tiempo, esta parte de no ser tiranos con nosotros mismos, porque a veces esto también resulta que nosotros nos volvamos dictadores. Imagínense, dictadores afuera que te sobreexigen, que te saturan, y luego uno mismo, por Dios, ahora entiendo por qué el mundo está colapsando, ¿sale? Entonces es importante darse ese espacio y si ya se tomó esa decisión, apostarle y apostarle bien. Y esto implica investigar. Y veo que si están aquí es porque quieren tener ese tipo de información y ese tipo de orientación. Y bueno, por último, tenemos que ver que el concurso de la UNAM no tiene un puntaje fijo para acceder a cada una de las licenciaturas. Les cuento que para poder hacer eso tenemos que ver cuál es el nivel de competencia que se da en cada concurso. Varía, por eso vemos, por ejemplo, que en medicina el año pasado pedían 116 aciertos para entrar a CEU y en mayo de este año, que fue el concurso único, pidieron 111, bajó bastante. También involucra mucho que a pesar de que es la misma carrera, las sedes te piden un puntaje diferente. Por ejemplo, en mi caso, que es historia, Facultad de Filosofía y Letras, te pide 102. Sí, historia, curiosamente es de alta demanda. Pero si te vas a la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, resulta que se baja hasta 90 aciertos. Más, menos. ¿Sale? Y también el tercer punto que incide en esa cuestión es la modalidad. No todas las carreras tienen modalidad abierta o a distancia, solamente son 22 y de eso ahorita voy a platicar, ¿sale? Pero sí incide, por ejemplo, en pedagogía, para entrar escolarizado, cuando yo hice el examen pedían 94, o sea, estaba a la altura de Derecho, Arquitectura. El año pasado, en pedagogía pedían 86, escolarizada en CEU. En Acatlán pedían 82. En sistema abierto, 78 y a distancia pedían 74, 76, no, 76. ¿Sale? Entonces sí bajaban bastante, pero también no se dejen ir por el rollo de quedo porque quedo. Como lo vamos a ver en unos momentos, cada modalidad tiene su, digamos, su perfil de estudiantes específico. Sale que también el no conocer este tipo de datos, pues hace que nos vayamos de frente. Yo, por ejemplo, desestimé esa cuestión cuando empecé a estudiar sistema abierto. Me tenía la idea, no informarme bien, de que apps eran los sábados, está bastante cómodo y no es muy exigente. Y además yo estaba en una postura arrogante porque ya iba a la mitad de mi primera carrera y estaba becado, ¿no? Entonces dije, no, pedagogía, ¿qué puede suceder? Y no. El primer año me dieron una zarandeada porque tuve que hacer frente a 14 carreras. Y yo, en mi soberbia, no renuncié a otras actividades que estaba haciendo en ese entonces, como fue jugar fútbol americano o tocar en una banda de rock. Sí, también me gusta la música. Soy aprendiz de bajo. Entonces, bueno, eso que se tradujo que fue una masacre. Cuando entendí esa situación, lo que hice fue hacer un ajuste y bueno, puedo decirles que mi segundo amor académico me lo encontré en los muros de la Facultad de Filosofía y Letras, porque además tenía una idea muy vaga de lo que era la pedagogía. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a abrir en este momento unos minutitos para que me puedan comentar sus inquietudes. Ah, no, me faltó comentarles algo muy importante antes de que se me barre el cassette. Hay 3 convocatorias al año para ingresar a la UNAM. ¿Sale? 2 de ellas, no importa la modalidad, y la tercera es especial, la voy a desmenuzar. La primera convocatoria del año, que se conoce coloquialmente como primera vuelta, es la que inicia en enero, el primer fin de semana de enero, se publica la convocatoria y se inicia el registro,
Y el examen se hace en la tercera semana de febrero. En los últimos 2 años hemos tenido casos especiales por la pandemia, ¿sale? Viene la segunda vuelta, que inicia más o menos en la tercera semana de febrero. No, mentira. Sí, no, sí es en abril, es cuando se da la convocatoria. Esa segunda convocatoria sale a los 15 días de los resultados de la primera vuelta. Usualmente los resultados de primera vuelta salen en la tercera semana de marzo. Segunda, tercera semana de marzo. Cuenten de 15 días, principios de abril, calcúlenle, sale segunda vuelta. ¿Sale? Para hacer el examen en mayo. Y en junio, pues bueno, conocen los resultados. Estas 2 primeras vueltas, reitero, son para todas las modalidades: escolarizado, sistema abierto o a distancia. ¿Va? La tercera vuelta, que es la que comenzó esta semana, que se publicó el 20 de septiembre, va únicamente para sistema abierto y a distancia. Que ojo, el sistema abierto y a distancia no es una sola modalidad, son 2 modalidades, así es que ahí pongan a cómo. En este caso, la convocatoria se realiza, como ya hemos visto, más o menos en la tercera semana de septiembre. El examen se hace en la tercera semana de noviembre. En este año, por ejemplo, el examen cae el 19 de noviembre y los resultados salen a principios de diciembre. Este concurso es especial porque los aceptados van a entrar a clase en la tercera semana de enero. Eso en condiciones normales, ¿sale? Ahora, como estuvimos en pandemia, pues las fechas se han ido modificando. Así que si esto no se vuelve también una situación incontrolable, y me refiero a lo que estamos viendo con la pandemia, teóricamente las fechas que les acabo de dar van a involucrar los concursos del año que entra. Reitero, primera vuelta se publica en enero, primer fin de enero, haces el examen en la tercera semana de febrero y entras en agosto, ¿sale? Segunda vuelta, publicación es a principios de abril, examen tercera semana de mayo, más o menos, resultados en junio y entras en agosto. Tercera vuelta, solamente para sistema abierto y a distancia. Publicación de la convocatoria, tercera semana de septiembre, haces el examen en noviembre y entras en enero. ¿Sale? Así es que hay que informarnos bien, y ahorita es lo que vamos a tocar, también en qué situación están. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ahora sí abro unos minutitos para que me externen sus dudas, sus inquietudes. Den ahí una reacción, quien quiera tomar la palabra. Los resultados de la primera vuelta, que sería el concurso de enero, se publican hasta marzo, usualmente segunda o tercera semana de marzo. ¿Sale? Bien. ¿Alguna otra duda o comentario? Mucho tiene que ver los intereses o para qué te quieras acercar a la carrera de pedagogía. Pero le estás haciendo ese comentario a alguien que estudió esa licenciatura y que además está enamorado de ella. Así que yo te puedo decir que esa carrera te cambia la vida, que vale mucho la pena. Más si la estudias en filosofía abierta y en SUA. ¿Es que quieres ser maestra? Bueno, sí. Oiga, profesor. Sí, adelante, Caro. Tengo una palabra. Adelante. Bueno, una pregunta, digo. Sí, sí. ¿Qué probabilidad hay de que nosotros logremos entrar o qué tan cierto es? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, unos dicen que está fácil el examen, otros dicen que está difícil, muchos dicen que tomaron un curso, muchos dicen que se prepararon bien y otros que ni siquiera han estudiado. Ok, bueno, pues ahí es relativo. Como te comentaba, el examen es de respeto,
tiene sus bemoles y conforme vamos a ir teniendo la charla, vas a ir descubriendo otros puntos, pero es algo que se puede hacer, no es imposible. Más bien, nosotros lo hacemos imposible. Ahora, esto no implica que el examen sea un paso en el bosque y que también, como luego muchos piensan, con ver 3 videos en YouTube 3 semanas antes y memorizar la guía de la UNAM, ya la armo. No. Prepararse para esto requiere de disciplina, constancia y de tener una serie de cuestiones muy, muy especiales, ¿sale? Y ahorita vamos a ver el rol de los cursos. Bruno, adelante. Sí, yo tengo, bueno, es una pregunta más bien. ¿Usted qué nos recomienda para, bueno, para prepararnos psicológicamente? Porque yo en lo personal siento que sí me estoy preparando lo suficiente, estoy estudiando 3 o 4 horas diarias y, o sea, siento que sí voy a dominar bien los temas. Sin embargo, a la hora de presentar el examen siento que me van a comer los nervios, aún sabiendo que estoy bien preparado. Yo soy muy nervioso y sí tengo esa duda. Ok, mira, yo creo que lo que da una seguridad, y eso lo voy a ir tocando más adelante, es que tú tengas de manera palpable evidencias de que estás avanzando. O sea que al momento de realizar estas prácticas, y aquí me estoy adelantando a un punto que voy a tocar, no solamente te enfoques en lo que es la parte de, mira, ya saqué 7 de 10 en tal materia, sino que uno tenga conciencia en cómo está leyendo, que conecte con esa inseguridad que implica el examen y por qué se pone nervioso. Hay que escuchar por ahí esas emociones, como dicen por ahí, esos sentimientos negativos, en realidad son indicadores de algo que tenemos que trabajar, ¿sale? Entonces, algo que, por ejemplo, en lo personal a mí me funcionó es practicar, medir y reflexionar. ¿Por qué me siento así a la hora de contestar el examen? Me ha motivado, sobre todo no tanto en el examen de admisión, sino por ejemplo en el extra de mate de prepa que les platiqué, que es uno de los mayores desafíos académicos que he tenido en mi vida, es que el hecho de que tenga una mayor relajación y confianza en lo que sé y no me centre mucho en los resultados, porque eso también nos llega a pesar, implicó que me concentrara mejor y que inclusive hasta lo disfrutara. Esos como 7 extraordinarios de matemáticas que apliqué en la prepa me sirvieron de fundamento y de relajación para los exámenes de admisión a la universidad que después realicé. Entonces es la motivación, es vincular que lo que estás haciendo forma parte de tu proyecto de vida. Voy a ir a sacar mi lado de filósofo, me encanta la filosofía, y tiene que ver con esta construcción de qué quiero ser. Reitero, no solamente es en un plano de tener una estabilidad económica o salirse de la casa de los papás o cualquier otra situación, sino es irse por lo orgánico, el para qué, el sentido que a veces pues uno pierde. Entonces eso te llega a motivar. Cuando las carreras que yo elegí no solamente fue por una cuestión, digamos, 100% centrada en la pasión, sino en que eso me puede ayudar inclusive a crecer no solamente como ser humano, sino también apoyar a otros. ¿Sale? Entonces, ahí es esa reflexión. Más adelante vamos a ir tocando esos datos, pero por ahora es lo que te puedo adelantar, Bruno. ¿Sale? Bueno, gracias. Y también tengo otra duda, una que comentó mi compañero, no sé, no recuerdo su nombre, es Ajá. que yo soy foráneo y sí tengo dudas sobre esta parte. A la hora de que nos solicitan que vayamos a tomarnos las fotos, ¿sí es necesario que vayamos allá a la ciudad o podemos tomarnos nosotros una y ya enviarla? Mira, ahí no he tenido un acercamiento 100% objetivo. Lo que me han comentado los alumnos foráneos con los que he trabajado es que se toman una foto y la envían, pero me parece que la universidad les pide una serie de especificaciones. Por eso es importante y qué bueno que sacas ese punto, que lean con atención lo que es la convocatoria,
la convocatoria y el PDF que les mandan, ahí viene todo. También ahí vienen una serie de correos e incluso porque también hay teléfonos de contacto. Váyanse por las fuentes oficiales. Si ustedes apelan, por ejemplo, a la experiencia de otros, no van a tener una información clara y objetiva. Y por lo tanto, en su proceso de selección pudieran cometer algún error. ¿Sale? Así es que ahí la encargada de checar todo eso es la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM, la DGAE. La DGAE tiene página de Facebook, deja, me parece también un teléfono y un correo electrónico en la convocatoria, entonces pueden apelar a él, pero hasta donde sé, se pueden sacar una foto y enviarla. Lo que sí tienen que venir a hacer el viaje es al día del examen. Y también ahí creo que tienen que considerar la sede, porque me parece que dependiendo de la carrera, recuerden que hay carreras que se dan al interior de la República, es la sede que les toca. ¿Vale? Y sí, también Naomi aquí ya les compartió algo muy importante. Eso también me había escuchado, sobre todo ahorita que estamos en épocas de COVID, que a los foráneos los citan un poquito antes a la hora del examen para que les tomen la foto y la huella. Ahora, aunque regresemos a esta nueva normalidad, no sé no sé qué vayan a aplicar, por eso estén al pendientes de los pasos que les indica la convocatoria, ¿sale? A ver, voy a leer un poquito el chat porque por aquí hay unas preguntas. ¿Qué tan demandada es la carrera de astronomía? Es reciente, no estoy seguro. Puedes investigar esos datos en la página de DEJAE, de los resultados de la carrera, ¿sale? En cuanto a pedagogía, mira, no nada más es para ser maestro, es una carrera sumamente flexible, que eso fue lo que a mí me enamoró. No nada más es dar clase, haces un montón de cosas. Yo también me fui con esa idea y bueno, terminé gratamente sorprendido. ¿Qué tanta demanda hay en Derecho en Sistema Abierto? Depende del concurso. Y ahí fíjense otra vez en los datos que ofrece la DEJAE, concursos anteriores. Pero sí es menor en relación a sistema escolarizado. Ahora, muchos por estrategia están optando el sistema abierto para poder asegurar un lugar. Aguas con eso. Puede funcionar, pero si no tienes el perfil para poder, digamos, desarrollarte en esa modalidad, vas a tener problemas. Ahorita voy a tocar eso. Y por supuesto que a mayor demanda, pues también va a subir el puntaje. Disculpa, Sí. mira, ahorita con lo que decía igual un compañero de la fotografía, yo me metí a lo que es a la página de DeHi y acá en donde es tu sitio, me fui donde dice lo que es la cita para la fotografía y me pone que la fotografía se la estarían tomando en la sede el día que haga uno el examen. Ah, mira, ahí ya tienes Así ese es, dato. compañero. El año pasado que yo hice examen, nos mandaron una cita unos 3 días antes o semanas antes y el mismo día nos tomaron la foto. Te recomiendo que vayas con tiempo porque la verdad son muchísimos y hay varios que se les olvida sus papeles. Llevar tus documentos en orden es importante. Y pues de ahí en todo que llegues con anticipación y te formes. Sí, tienen que ser Ah, muy ok, cuidadosos con las entonces 1 o fechas. 2 días antes, voy antes de la cita que me den. Ujú. Sí, todas Ok, esas ok. fechas se los van a ir avisando por correo electrónico. Así es que estén muy pendientes de la información que viene de fuentes oficiales y sigan al pie de la letra lo que es la convocatoria y el documento que les mandan. Ahí les indican los pasos en su proceso de selección. No se vayan por otras referencias porque eso involucra que inoportunen su proceso e inclusive se les niegue la oportunidad de hacer el examen. Así es que ahí también me adelanto otro punto muy importante que hay que considerar para el examen. Buena comprensión lectora. Yo sé que a veces los documentos que se nos presentan son pésimos en cuanto a redacción, pero sí tenemos que apuntalar esa habilidad. Veo por ahí manitas abiertas. Denme chance de ir avanzando y voy a abrir otra ronda de preguntas, ¿vale? Bien.
vamos entonces ahora con qué es lo que integra el examen, que eso también es fundamental. Hay que conocer al enemigo. Bueno, como ya sabrán, el examen de la universidad se ancla en asignaturas que aparentemente son comunes en todas las modalidades de bachillerato. Así que las materias que integran este examen son matemáticas, física, español, literatura, biología, química, historia, geografía, y hay una variación. Para aquellos que van a área 4, que es humanidades y artes, se les va a preguntar filosofía. En relación al área, va a ir cambiando la distribución del examen de admisión. Esto es bien importante y aquí les voy a dar un tip porque dependiendo del promedio de aciertos que les piden para ingresar, incluso tienen la posibilidad de sacrificar algunos aciertos. O sea, no por dominar bien, no se voy a decir una tontería, ¿no? Parábola de geometría analítica, voy a sacrificar tiempo y esfuerzo para aprender medio temario de física o de historia. ¿Sale? Así es que aquí tienen que ser muy estratégicos. Sin embargo, consideren que eso implica un riesgo. Por eso, lo que yo les pido primeramente es que hagan un estudio, hagan una formación de estudio general. ¿Vale? Ahora, esta es la distribución de las materias de cada una de las áreas. Prácticamente el examen es el mismo. Lo que daría es que en área 1 se te va a preguntar más de física y matemáticas que en el resto de las áreas. En el caso de área 2, pues el examen se carga más hacia lo que es ciencias exactas. En área 3, lo que son las historias, y ahí júntenme geografía. ¿Vale? Ahora vayan viendo, de acuerdo con esta tablita, que hay materias que tienen un peso pero brutal por la cantidad de reactivos que hay. Por ejemplo, español, que si lo juntan con literatura, estamos teniendo 28 aciertos. El examen consta de 120 reactivos. Estamos hablando que es por ahí del 28% total del examen. Y les estoy hablando de 2 materias. Si nos vamos con las historias, júntenme Historia de México e Historia Universal, sobre todo en área 3, que son 28, y agreguen a la hermanita que es geografía, bueno, como prima o mejor amiga, como le quieran llamar, porque algunos de esos temas empatan con lo que se ve en historia, estamos hablando de 34 reactivos. Ahí estamos acercándonos al 40%, ¿sale? Entonces, este es como un mapa que además me va a permitir generar mejores estrategias de aprendizaje y tener una mayor conciencia de mis puntos flacos y de lo que ya domino. Y eso también es importante porque me va a generar un plan de estudios mucho más específicos. Y por supuesto que también me va a llevar a tener más criterios respecto a los materiales de estudio que estoy ocupando, ¿sale? Esto, a mi perspectiva, hace que el examen de la UNAM no sea tan complicado, porque se basa en un plan de contenidos general. Reitero, no hay tanta variación. Es más, incluso lo que se varía es el nivel de dificultad. ¿A qué me refiero? A que en área 1, las mates vienen ligeramente más difíciles que las de área 3 o área 4. En área 2, las materias que tienen que ver con física, biología y química son ligeramente más complicadas que las que vienen en las demás. Y las historias, por supuesto que implica ahí un poco más de precisión, pero no es tanto. Si el examen de admisión de la UNAM lo comparamos con lo del POLI o con el de la UAM, ahí sí agárrense, porque incluso la estructura del reactivo de la UAM es diferente al de la UNAM, es un poquito más exigente. Vienen sobre todo bastantes cosas que tienen que ver con preguntas, problemas. En el caso de la UNAM es una cuestión más conceptual, pero esto implica también que la comprensión de lectura y el razonamiento son fundamentales. Y me estoy adelantando a lo que vamos a ver, ¿sale? Así que es prioritario que ustedes vinculen la carrera a la que están aspirando con el área, porque ahí les va a llevar al examen al que se van a enfrentar, el número de reactivos. Y eso es bien importante, porque incluso me lleva a garantizar o a tener una mayor confianza. Y no voy a estar como perrito persiguiendo su cola, ¿sale? Aunque estamos algo lejanos a la fecha del examen,
si nosotros no tenemos una buena gestión del tiempo, podemos tener problemas. Por eso tienen que estar también muy al pendiente de cómo están estudiando. Eso ahorita voy a tocarlo un poco más a detalle, ¿sale? Ahora, tampoco que esto no caiga en una falsa confianza, en el sentido de que, ay, como voy a área 1, pues historia no le pongo mucho interés. Mientras esté en matemáticas, órale. Puede aplicar en ciertas carreras de baja demanda, pero si vas, por ejemplo, a física, que es de las que más demanda tiene, o incluso hasta biología, que está a media tabla, alguna ingeniería como civil o computación, ojo, más bien ahí lo que te invitaría es que refuerces la parte de sociales y refuerces lo que es físico-matemáticas. No hay que desestimar todo. ¿Sale? Así es que este es un mapa que ustedes deben de tomar en cuenta. Y sobre todo, identificar, porque luego a veces eso ni hay. Identificar a qué área pertenece mi carrera. ¿Vale? Ese es el primer reto que tiene. Una preguntota, ¿Sí? para área 4, tengo una duda, bueno, no sé, más bien para los compañeros que ya hicieron examen, en matemáticas, ¿viene cálculo diferencial e integral? No, no viene cálculo. Qué bueno que comentas esa cuestión. No voy a ahondar tanto en eso porque también me llevaría mucho más tiempo. Ahí les invito a que chequen la lista de contenido de las guías oficiales, eso es importante. Pero para precisar en ese punto, el temario de matemáticas en área 4 llega hasta geometría analítica. Es decir, ves aritmética, álgebra, geometría analítica y trigonometría. La intención es que den espacio para filosofía. Ahora, de filosofía es algo bien padre, porque ven lo que es filosofía, ven lógica, que es de lo que más viene en el examen, ese es un clásico, y la lógica les va a servir para el examen en general. Viene estética, ética, y la mayoría de las preguntas de filosofía, para que no se me espanten, van en relación a ética y a lógica, pero son temas muy básicos, que además se pueden conectar con contenidos de otras materias. ¿Sale? Esa es la única variación que hay. En general, el resto de los contenidos va para todos. O sea que lo que les van a preguntar en historia va para área 3, para área 2, para área 1, para área 3. Lo mismo en química, biología y geografía. Lo que aumentan es el número de reactivos, dependiendo del área, pero los contenidos no cambian. Si eso lo comparamos, por ejemplo, a cómo está estructurado el examen de la UAM, ahí sí hay variación y ahí sí es un poquito más complicado. Ese examen sí varía un poco más año con año, lo mismo que el poli. Bueno, el poli en ese sentido es más específico porque incluso quitan materias. En el caso del poli, las historias no existen, la geografía no existe. Lo único que viene de humanidades es literatura y comprensión de lectura. Y bueno, más bien español. Y a veces ni siquiera es literatura, es puro español. ¿Sale? Esto nos indica que el examen de la UNAM es de cultura general. Y reitero, es importante tener bases porque aunque se vayan a área 1, se van a encontrar con materias que tienen que ver con historia y con filosofía. Si se van a materias de humanidades, es probable que se enfrenten a materias que tengan que ver, quizá no de manera directa con las matemáticas o con biología o química, pero que sí tienen una relación. Por ejemplo, yo como pedagogo me enfrenté a lo que es estadística y eso me hizo regresar con unos de mis miedos. Pero bueno, afortunadamente ahí mi profesora era una crack y llegó al punto que hasta me hizo considerar, y es uno de mis planes a corto plazo, reconciliarme con las mates, porque tienen cosas hermosas las matemáticas. ¿Sale? Entonces,
enfóquense en eso, no solamente piensen en acreditar en el examen, sino en tener otra vez buenas bases. Y esto implica, como dirían en el barrio, una embarrada, ¿sale? Eso les va a llevar a ser mejores estudiantes y por supuesto que profesionistas mucho, mucho más capaces. Que si se van a los segmentados, si se van nada más de, por ejemplo, yo voy a ingeniería de la computación y pues en historia me preguntan nada más fechas y datos, que no es tan cierto. Pues nada más repito como perico 3 cosas y ya. Incluso para la gente que va para ingeniería civil, la historia tiene por ahí presencia, ¿sale? En medicina, por ejemplo, llevan materias que tienen que ver incluso hasta con antropología. Uno de mis amigos que es médico me pidió apoyo para una materia que se llama antropología de la medicina, que está padrísima. Y también llevan historia de la medicina. Entonces, si ustedes no tienen un conocimiento general de qué hubo con historia, no le van a cachar a la materia, no le van a encontrar el sentido, la van a desestimar y más allá de la calificación o de los créditos, pues me parece que no van a tener la formación que se requiere. Y ese es el primer paso para ser un buen profesionista de uno, como diría mi abuelita, del montón, que sí suena medio agresivo, pero no encontré otro modo de hacerlo, ¿sale? Entonces, viene otra vez a lo mismo, ¿qué persona voy a ser? Y aquí, bueno, creo que el proceso de selección les está dando una oportunidad que, bueno, de lujo. Ah, no te preocupes con esa guía, es bien fácil. De hecho, yo en los grupos de estudiantes de Facebook estuve por ahí compartiendo un link que me encontré en donde vienen como 20 gigas de puro material. ¿Sale? Gratis. Bien. Ahora sí, vamos con las modalidades. ¿Sale? En todas las licenciaturas, bueno, no en todas, pero en general. Profe, Ay, una perdón. mega pregunta. Sí, a ver, ¿qué pasó? Yo tengo, bueno, tengo varios años sin estudiar, en cambio, doy clases en casa de primaria y secundaria, Ay, qué lindo. pero la verdad ahorita para empezar a estudiar no tengo ni idea cómo empezar a estudiar para el examen. ¿Me puede regalar algunos tips, por favor? Claro, esos los voy a tocar después de explicar las modalidades. Gracias. De nada, ahí voy para eso. Aguántenme, aguántenme, aguántenme. Bueno, aprovechando que abrió el micrófono, ¿alguna otra pregunta referente a lo que acabamos de ver? Veo por ahí varias manitas levantadas. Yo A ver, tengo venga. una duda sobre las materias. Ajá. Estaba escuchando también de otros lados, de otras partes, que me decían que matemáticas viene, que no vienen en general matemáticas en general, sino como que están centradas más en operaciones. ¿Es cierto eso? Sí, sí, la parte de matemáticas del examen no es conceptual, como por ejemplo química o incluso física, que te preguntan la diferencia entre el concepto de trabajo, o perdón, entre masa y peso es, cosas por ese estilo, ¿no? Que sería más como de una estructura parecida a la de historia. Mate sí vienen problemas. ¿Sale? Vienen, básicamente es de lo más práctico. Lo que es matemáticas y español es de lo más práctico. Pero aquí me voy a permitir adelantarme y compartirles un consejo que uno de mis compañeros del equipo de Quark les dice a sus alumnos. Él es un profesor de mate que está especializado en casos, ¿qué llama él? Imposibles. Es bastante cotor el señor. Y él indica que aunque el examen es practicar y resolver ecuaciones y eso, si tú no tienes claro el concepto y el sentido de esa operación y el para qué sirve, lo vas a hacer de manera mecánica, pero no vas a tener un aprovechamiento de ese tema. Y por consiguiente, si te enfrentas a un reactivo que es del mismo tema, pero que representa una variante, como suele suceder, Lisita. olvídate, ¿sale? Y eso se puede reproducir en la parte de ciencias exactas.
Entonces, a lo que voy ahí es que con esas materias procuren hacer un balance entre teoría y práctica. Y también, conforme vayan estudiando, van a ir identificando que hay áreas del examen que son más prácticas que teóricas. Y eso, por supuesto, que lleva a un esquema de estudio mucho más preciso. ¿Sale? Bien, ¿alguna otra duda? Hola, buenas tardes. Hola, buenas Sí, mira, tardes. Sí. yo tengo la duda de, bueno, yo había presentado un examen en la UNADEM y anteriormente para la carrera de Derecho venían preguntas, pues prácticamente de la carrera, muy por encimita, pero quisiera saber si la UNAM también incluye este tipo de preguntas en sus exámenes. No, no, se centra en lo que viste en bachillerato. Ni siquiera en las áreas de especialidad vienen materias que tengan que ver con las disciplinas a las que van a estudiar. Yo en general, aquí voy a sacar mi lado cruel, sí lo pondría porque no nada más sería una medición de conocimientos generales, sino también específicos y sobre todo de habilidades. Pero bueno, agradezcan que yo no soy quien diseña el examen de admisión. Pero, por ejemplo, en otras áreas, en otras universidades, como es el caso del Exani, por ejemplo, la UPN, de la Normal de Maestros, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y en menor medida del Politécnico de la UAM, sí llegan a hacerlo. Sí llegan a hacerlo. En el caso de la UAM, por ejemplo, hay una área que es muy interesante que se llama Formación Cívica y Política, que de hecho fue una materia que este año me tocó dar, un lugar en donde estaba trabajando. Está bien padre, pero a la hora del examen y yo, por ejemplo, de consultar los reactivos, era más una cuestión de derecho. Conceptual, pero era de derecho. Estuve también revisando por ahí las guías del Politécnico y sí, hay conceptuales, pero por ejemplo en la parte de administración, y ahí tuve el apoyo de una tía mía que es administradora, venían varios problemas de administración, de economía, de contabilidad, que sí, pues conecta directamente con lo que vas a ver en la carrera. En la UNAM no, en la UNAM, reitero, son conocimientos generales. Y creo que a pesar de la complejidad que esto llega a evocar, a mí me parece mucho más sencillo. En este caso, por ejemplo, el examen que yo presenté para ingresar a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues sí era más o menos una bestialidad, sin una guía y sin un curso que ofrece la misma institución, difícilmente se pasa ese examen, porque tiene que ver con las teorías de las carreras que ahí se ofrecen, su objeto de estudio, las corrientes teóricas, la función social, el perfil de egreso, imagínense, y en la ENA dan carreras como antropología, lingüística, arqueología, historia, vaya, son contenidos que no vemos en el bachillerato, que no tenemos un referente. Entonces, imagínense, al no tener esas bases, el examen te destroza. Sin embargo, en la UNAM no es así. En la UNAM, con que tengas tu plan de contenidos, vayas desarrollando esas buenas bases, que incentives un aprendizaje que no esté basado en la memorización, tienes probabilidades de quedar. ¿Sale? Así es que ahí, tranquila. Otra pregunta, sí, bueno, adelante, nada más adelante. quería saber para checar ¿cuál es el tiempo estimado que dan para la contestación y resolución de este? Ah, qué bueno que lo tomaste y fíjate, se me estaba pasando. Tienen 3 horas. Tienen 3 horas. ¿Sale? Son 3 horas las que tienen para resolver el examen. Es un tiempo que a Gracias. mí, de nada, es un tiempo que a mi gusto es bastante cómodo. Ahí más bien tenemos que lidiar con la presión, el estrés de quererlo acabar rápido, o esta cuestión de chin chin, al final no me va a dar tiempo, pero eso se logra con práctica. Como vamos a ver más adelante, las evaluaciones periódicas que vayan teniendo, sea solitos, sea con una app o sea en un curso, también son fundamentales para ganar esa confianza. ¿Va? Pero sí, son 3 horas.
Bien, voy a entrarle a las modalidades para que también tengan una idea más clara, ¿sale? Y eso conlleve a una mejor toma de decisiones. La UNAM va a ofrecer, bueno, las licenciaturas de las modalidades pueden estar en 3 formas de estudiar. La escolarizada, el sistema abierto y la modalidad a distancia. Estas últimas forman parte de un sistema más grande que se llama SUAYED, que ojo, no es una misma modalidad, son 2 diferentes, pero están, digamos, en la misma área. Me voy con la escolarizada, es lo que comúnmente conocemos. Es decir, eres aceptado, te dan un horario en el que usualmente las clases son todos los días, ves por lo menos 2 veces por semana a tu profesor, podría decirse una continuidad respecto a lo que veníamos viendo en el bachillerato. Si por ahí no has desarrollado habilidades de autogestión como estudiante, de investigación, comprensión lectora y requieres un acompañamiento más cercano para estudiar, pues bueno, el sistema escolarizado es el que mejor conviene. Aunque va a llegar un punto en el que el mismo sistema escolarizado te va a llevar a madurar como estudiante, a ser más autónomo respecto al profesor. ¿Sale? Desventajas, por así decirlo, de esta modalidad. Bueno, como se habrán dado cuenta, es la modalidad en donde hay una mayor competencia a la hora de ingresar. También tiene algunos requisitos administrativos. Por ejemplo, por reglamento, tú tienes que tener el 80% de asistencia para poder tener derecho a calificación. O sea, no te puedes ausentar, ¿vale? Porque si no, ahí ya te vas directamente a extraordinario y empiezas a tener algunas broncas académicas al respecto, o incluso tienes el riesgo de reprobar la materia. Así es que esto que implica que le dediques un poco más de tiempo a ir a la facultad, a hacer tus entregas y bueno, todo este ritual que hacemos como estudiantes, ¿no? Otra cuestión que también es muy importante del sistema escolarizado es que para acabar la licenciatura te dan el tiempo que dura la carrera más el 50%. Esto es para tomar cursos regulares. O sea, voy a poner mi caso. La carrera de pedagogía dura 8 semestres, 4 añitos. Entonces, de acuerdo con el reglamento, te dan esos 4 años más 2 para poder acabar en cursos regulares la licenciatura. De no hacerlo, entras a lo que se llama artículo 29, que de acuerdo a la legislación universitaria, solamente puedes acreditar esas asignaturas por medio de extraordinario. Que eso es lo que hacen muchas personas que en algún momento dejan sus carreras y terminan regresando. Tiempo después ya no tienen derecho a grupo, pero meten en extraordinario esas licenciaturas. Ahora, ¿cómo se acredita a través de los extraordinarios? Ya depende ahí de la dinámica de cada licenciatura y también de la negociación que tengas con los profesores. ¿Vale? ¿Dudas respecto a lo que es el sistema escolarizado? No, ninguna. Ninguna, profesor. Muy bien, vámonos por el sistema abierto, sistema universitario abierto, que en realidad no debería llamarse sistema abierto, sino más bien semiescolarizado. Antes de que prosiga, Sí. el sistema escolarizado había escuchado que hay 2 turnos, en la mañana y en la tarde, pero que puedes elegir, supongo, tus materias, ¿no? Dependiendo del horario. ¿Qué crees? Qué bueno que comentas esa cuestión. La institución te da el horario del primer semestre, que puede quedar en un solo turno, que usualmente eso pasa, pero conforme vas desarrollándote en la licenciatura, puedes hacer una variación, es decir, que tu jornada de ir a la escuela no es continua, dependiendo del profesor que te inscribas la materia, porque a partir del segundo semestre tú puedes meter la materia, te pueden quedar horarios intermedios. Ahora, también en escolarizado se dan asignaturas en los días sábados. Entonces, contemplen
que pueden tener un día entre semana de descanso de acuerdo a los horarios que hay en este semestre, pero ir los sábados. ¿Sale? El primer semestre están atados a lo que la UNAM les dice, o sea, no sé, que les toca un horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde o de 4 a 9 de la noche, cuando llegan a ver clases hasta las 10 o a las 10, les digo, depende de la facultad de la carrera. Pero a partir del segundo semestre, ustedes tienen la posibilidad de inscribir las materias que deseen. Cada licenciatura, cada facultad te da un tope. Pero ustedes, por ejemplo, por X o Y razón, no quieren cursar o no tienen las posibilidades de cursar las materias del siguiente semestre, todo el mapa curricular, pues bueno, pues meten 4 o 5. Ahora, si quieren, no sé, luego por ahí comienzan a ver precedentes de profes que quieren tener la materia que sigue con el fulanito, con el profe sutanito, que da clase 8-10, pero pues quiero ir con mi amigo que va a estar en la tarde, pueden hacer eso, también dependiendo de la oferta de lugares, porque sí, a la hora de las inscripciones llegan a saturarse y a veces uno no quiere estar en el horario que originalmente pensaba y pues tiene que manejar otras opciones. Y después llega por ahí que tu horario queda medio raro. Por ejemplo, con una amiga que ella estaba en escuela en pedagogía, me la encontraba todo el día. Yo iba a entrenar fútbol americano de 1 a 3 cuando entré a la carrera y me la encontraba ella, de hecho nos tomamos un café. Ella iba saliendo de sus primer bloque de materias, salía a las 12, pues ahí nos quedábamos a comadrear, fue la FAC. Yo me iba a entrenar, ella creo que se iba a comer, a hacer tarea, y después, porque tomábamos clases en salones contiguos, ella luego tomaba clases de 6 a 8, y yo tenía mi tercera clase de ese día, de 6 a 7, al lado. Y a veces nos regresábamos juntos, porque también vive por el rumbo. Pero eso es porque así le quedó ese horario. Hay veces en que no es así. Ahora también depende de la carrera. Hay licenciaturas que tienes materias teóricas en las mañanas y tus laboratorios en las tardes, o en el caso de medicina, que ya te tienes que ir a hacer prácticas a los hospitales. Tu vida ahí comienza a cambiar. Algo que es interesante en el escolarizado es que no es tan continuo como, por ejemplo, en el bachillerato, que sí tienes muy marcado que de 8 a 3 vas a la escuela, ¿no? O de 8 a 1, de 9 a 1, qué sé yo. Sino que aquí sí, llegan a haber huecos. Eso es importante organizarse. Llegan como a variar los horarios, ¿no? Ajá. Sí, llegan a variar los horarios. Sí, sí llegan a variar, por eso hay que estar muy buzos caperusos a la hora de inscripción, pero bueno, eso es algo que ahorita me parece no debería de ser una prioridad. Ya cuando estén a punto de acabar el primer semestre de sus licenciaturas, entonces sí comiencen a tomar providencias sobre ello, o bueno, ya que les entreguen su carta de aceptación, me parece que ahorita lo más importante es tener esa carta, ¿sale? El ser aceptados. Pero bueno, es conveniente que se informen que conforme va dándose el tiempo, la idea va a ir cambiando, ¿no? Sobre todo si tienen por ahí otros compromisos como el trabajo y esas cosas. Bien, entonces vámonos con lo que es el sistema abierto, ¿sale? Que les decía que esto es más bien semiescolarizado. ¿Qué vamos a tener aquí? Bueno, como su nombre le indica, aparentemente es un sistema abierto, pero está realmente a mitad de camino el sistema entre lo que es escolarizado y el sistema abierto. Cuando hablamos de un sistema abierto, estamos hablando de que es una modalidad en la que casi no tienes que ir a la facultad. Sin embargo, la UNAM no se plantea así. Dependiendo de la carrera y la facultad y también del semestre, tienes que ir, bueno, está la oferta, la opción de ir 2 veces por semana a tomar clase.
Los horarios de las clases en sistema abierto de la facultad son en las tardes, siempre. No hay en la mañana, a excepción ya de algunas optativas. Pero las materias son en la tarde, usualmente en un horario de 4 a 9 de la noche. Reitero, esto depende de la carrera y de la facultad. También está la opción de tomar clases los sábados, pero no son clases que corresponden al mismo semestre. ¿A qué voy? A que los alumnos que están entre semana están en semestre par y los del semestre que están en sábado son en semestre non. Pueden cubrir ambos horarios ya cuando tengan la posibilidad de elegir sus asignaturas, porque cuando inicias el sistema abierto es también muy parecido a lo que vives en escolarizado. El primer semestre la UNAM te da tu mapa curricular, te dice qué materias y en qué horarios, pero ya a partir del segundo semestre tú puedes elegir. Ahora, las sesiones no son propiamente clases, aunque se tornan como tal, sino más bien son asesorías. ¿Esto qué implica? Que uno ya tenía que tener un preestudio de la materia, de haber trabajado el material que te brindó el profesor o que te pidió el profesor, y llegar a sobre dudas puntuales, que esa en teoría es la dinámica que, por ejemplo, se manejarían en los cursos de preparación. La realidad es que no es así, como también sucede con los cursos de preparación. O sea, que tú puedes llegar en blanco y lo que hace el profesor es, y de hecho así lo ajustan, es desarrollar el tema. Pero esto que implica que el nivel de trabajo es un poco más exigente e intenso que el del escolarizado. Ahora, el hecho de que no vas tan seguido a la carrera implica, perdón, a la facultad, implica que tienes que generar mejores aptitudes de organización, de disciplina, de constancia, de estudio en casa. Algo que no todos tenemos y que a veces el sistema escolarizado tampoco lo impulsa. Por ejemplo, en mi caso, que comencé a estudiar pedagogía después de haber iniciado la carrera de historia, la verdad es que la licenciatura en historia, que la estudié no escolarizado, me tenía un tanto consentido. Sí me daba una mayor seguridad de, como voy diario y veo seguido a mis profes y se me atora algo, pues bueno, lo puedo ir a molestar a su cubículo, me lo encuentro en la biblioteca y ya salió el asunto, ¿no? Y bueno, que la N en ese sentido es un poquito más relajada, aunque en otras cuestiones es muy exigente. Cuando yo voy a la FAC a estudiar pedagogía, iba con esa idea, así es que no era mal estudiante, pero me faltaba organizarme, me faltaba disciplina, y pues sí, tenía que impulsar esta cuestión de estudiar por mi lado, ¿no? Una ventaja que yo tenía en la ENA es que como veía a mis compañeros todo el tiempo, pues nos rolábamos el material, las copias luego, y no era tan complicado. Pero cuando entra a la facultad no es así, es otra dinámica. Me encuentro con que hay una mayor diversidad en cuanto a perfiles de estudiantes, que muchos trabajan, no estás todo el tiempo en la carrera, y por ejemplo en SUA cada 8 días en pedagogía era entregar trabajos. Entonces sí me costó mucho, y no fui el único, la mayoría de mis compañeros de generación enfrentó el mismo problema. Entonces, algo que nos dejó la facultad y la modalidad en ese sentido fue generar estrategias de apoyo. Ahí impulsamos un trabajo colaborativo. Nos rolábamos, ¿sabes qué? Ese día no sé, el miércoles voy a ir a la carrera y voy a la FAC y pues voy a comprar una antología. ¿Quién le entra con su cuerno para que yo saque las copias y el día que nos veamos distribuyamos? En esa época a mí me tocó la transición de dejar en papel casi todo el material a empezar a ocupar recursos en PDF. Entonces lo que hicimos, mi generación y yo, fue crear grupos de Facebook. Todavía no, me acuerdo que todavía no estaba el WhatsApp. Entonces más bien eran grupos de Facebook en donde poníamos avisos. ¿Sabes qué? La profesora en la clase dijo esto. Y el SUA, curiosamente, y esa es una contradicción,
a pesar de que es más flexible, que no te pide este requisito del 80% de asistencia, o sea, tú no te puedes presentar en el semestre y llegar al final y entregar tus trabajos y no hay bronca, pero si te desconectas demasiado del curso del semestre y de las clases, sí llegas perdido. Más si no tienes buena organización y buenas disciplinas. También el SUA te exige tener una buena comprensión lectora. ¿Sale? Ahora, ventajas que tiene el SUA, por lo menos yo lo viví en carne propia, me hizo madurar. Me di cuenta que el escolarizar en algunas cuestiones me hizo muy concha, me hizo estar en una zona de confort, y el SUA me hizo ser más autosuficiente como estudiante, ampliar más mis habilidades de investigación, de buscar recursos en la biblioteca, trabajar de forma colaborativa, ajustarme a los tiempos. O sea, yo por ejemplo en la ENA tenía la facilidad, y ahí nos daban mucho chance los profes, de que podíamos entregar trabajos en vacaciones. Nos hacían por ahí un pequeño examen para cumplir con el propósito de la administrativa de la calificación, pero el trabajo real, órale, venía en vacaciones. Y en sistema abierto no, en la UNAM no, en la UNAM era 8 de diciembre entrega de trabajos finales y 8 de diciembre. Entonces yo no estaba tan acostumbrado a eso y me fue, les digo, un tanto mal en mi primer semestre, pagué mi novatada. Entonces, eso que me hizo generar estrategias. Lo primero que desarrollé, por ejemplo, en mi caso fue no meter tantas materias, porque me di cuenta que la carga de trabajo era tan grande que no podía. Entonces, y eso que todavía no trabajaba y eso, pero como estaba becado en la ENA, pues tampoco no podía bajar ahí mi rendimiento. Lo que además me encantaba tocar y jugar fútbol americano, que eso no lo dejé, lo llevé casi toda la carrera. Así que, ¿qué hice? Pues empecé a dejar de meter materias, pero tuve un beneficio muy grande. A la hora de hacer mi tesis, no me costó trabajo ese punto. Y pude disfrutar mejor, porque eso también luego eso es otro dilema, ¿no? Ahora, otra ventaja que te da el SUA es que como está perfilado para personas que tienen otras actividades o que están retomando sus estudios, te da el doble de tiempo para acabar. O sea que en vez de darte 4 semestres extras para acabar una carrera de 8, te da otros 8. O sea que en el caso de pedagogía, por ejemplo, te dan 4 más otro 4. ¿Sale? Eso creo yo es una buena facilidad, en tanto que nosotros vamos desarrollándonos y ajustando nuestra agenda. Más si realmente queremos tener una buena preparación en la universidad, ¿sale? Ahora, por ahí vi una pregunta que decían que si hay que tener conocimientos previos de la licenciatura. No. Lo que tienes que hacer en casa es un repaso del tema que vas a ver en esa sesión y únicamente con el facilitador o con el profe precisar detalles, sacar dudas. Eso en teoría, pero en otros ámbitos no es así. O sea que en mi caso, por ejemplo, como el 70% de mis profesoras, y eso ya es cuestión de ellas, tuvieron la amabilidad de desarrollar los contenidos. Que reitero, si uno conforme pasa el tiempo se pone a leer en casa un poquito más y tener una idea previa de lo que se va a ver durante la sesión, pues va a aprovecharse muchísimo. Que bueno, eso en teoría en escolarizado también se debe de hacer, pero como les comentaba, al estar más constantemente en la carrera, en la facultad, en contacto con tus compañeros, de manera personal e incluso con el profe, pues es un poquito menos exigente en ese punto. ¿Sale? Ahora, el hecho de que seas SUA o escolarizado como estudiante en la UNAM te hace tener los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Es más, creo que en SUA hasta nos tratan mejor. En mi caso, por ejemplo, cuando sacaba libros de la Biblioteca Central, sacaba 3 en vez de 2. O sea, la Biblioteca Central, los de sistema abierto, les daban chance de sacar un libro más y de cerrar y de sellar una semana más el préstamo a domicilio. Me parece que es cada semana ese préstamo, pues nosotros teníamos chance de tener 2 sellos. Estaba bien padre. La facultad también nos consentía. Mi amiga que les decía,
ella tenía chance de sacar nada más hasta 3 libros. Y yo como estudiante de sistema abierto sacaba 5. Entonces, eso a la hora de hacer tus trabajos, sobre todo de fin de clase, es una ayuda tremenda. En cuanto a las becas y eso, tienen los mismos derechos. Si andan preocupados de que en su diploma salga sistema abierto, no sale, tampoco en su título. Que bueno, yo no sé por qué hay ahí algún inconveniente, pero en fin. Donde sí hay un poquito de problema, y eso es más en específico en filosofía y letras, no sé si en las otras facultades se haya se ocupe, es que los horarios de ventanillas no nos favorecen. Por ejemplo, en mi caso yo jamás vi los sábados abiertas ventanillas. Y en muchos casos el horario de la FAC cerraba temprano sus ventanillas. O sea que si, por ejemplo, no tenía que estar nada más de 7 a 9 de la noche en la facultad y quería hacer algún trámite, no sé, boleta, constancia de estudios, pues no lo podían hacer en ese horario. Tenías que desconectarte antes. O si ibas los sábados, pues no se podía, tenías que ir entre semana. ¿Sale? Ese es un inconveniente, por lo menos en filosofía y letras. No sé si ahora ya lo hayan cambiado, yo espero que sí. Pero ese es un probable problema, ¿sale? Entonces, como les decía, el ser estudiante SUA implica un mayor nivel de autonomía, de organización y de disciplina. Ahora, en cuanto a distancia, es todavía más, porque si en sistema abierto no es tanto el contacto con la facultad a distancia, pues definitivamente es raquítico, porque todo se maneja en plataformas. ¿Sale? Ahí ya es 100% centrado en el alumno. Las asesorías son menores, por lo que me platicaba mi alumna, nada más 2 veces al mes tenían clase, por así decirlo, con su tutora. Y la mayoría de los casos es chambeale tú. Tienen foros, sí, para estar en contacto, pero ya depende de la labor del docente en qué tan eficaz son esos medios de comunicación. Así es que si ustedes están más acostumbrados y sus necesidades académicas van orientadas a tener un acompañamiento más cercano, yo les recomiendo, y además tienen broncas con la tecnología, porque ahora ya empiezan a involucrar Google Classroom, Edmodo y otras plataformas que están centradas en lo que es la educación. Si ustedes tienen broncas con eso, o les cuesta trabajo adaptarse, y además por ahí también tienen algunas broncas de disciplina y organización, definitivamente el sistema de distancia no es recomendable. Se van a sentir insatisfechos. ¿Sale? Sin cambio ya tienen callo, experiencia, no requieren de un acompañamiento tan cercano y pues sí, las prioridades de sus vidas los llevan a ello. También digo, por algo estudian a distancia, apuéstenle. Ahora, hablaban por ahí del PAI. El PAI es un curso inductivo justo para que no la pases tan mal en el sistema a distancia. El PAI no es para sistema abierto, no es requisito para el sistema abierto, solamente para distancia. Y básicamente es un taller que contempla 3 aspectos: comprensión lectora y redacción. No, comprensión lectora, redacción y manejo de equipo de cómputo. Es como un pre a lo que sería a distancia. ¿Sale? Ahora, tampoco no se confíen. Realmente tanto el sistema abierto como a distancia son sistemas exigentes, pero de su tiempo personal. Ok, no van a estar en la facultad como en escolarizado, pero sí tienen que hacer varias actividades extras. Mi hermana, que es una persona súper organizada, que está estudiando, que apenas ingresó, de hecho, este semestre a trabajo social, y es una persona que, como algunos de ustedes, trabaja y decidió volver a estudiar, sería su segunda carrera y estudió primero Ciencias de la Comunicación. Le costó trabajo este semestre, tuvo también su novatada, pero porque básicamente nos informó del perfil de estudiante que implicaba la modalidad a distancia. Digamos que pensó que era algo muy liviano, que no había tanta chamba, pero pues resultó que no. Y bueno, ayer estaba hablando con ella, me andaba
Incluso está invitando a que la apoyara con unas tareas o clases, porque no se cruzaban. Además, no se cruzaba su agenda personal y la laboral con el margen de tiempo que exigía la carrera. Entonces, bueno, ahí sí no sé cómo ella le va a hacer, pero les cuento también de ese caso, no para espantarlas, sino para que tomen esas consideraciones. ¿Sale? Bien, ¿hay alguna duda, comentario respecto a las 3 modalidades? No, profesor, ninguna. Ay, no sé si les había comentado, pero para ingresar a sistema abierto y a distancia, el nivel de competencia es menor. Aunque no se confíen tanto, porque luego en unas están casi al nivel de escolarizado. De hecho, no variaban tanto. El año pasado en pedagogía justo fue eso. Para sistema abierto pedían, no, para escolarizado pedían 88, sistema abierto en CEU 85 y a distancia 80. Eso para modalidad abierta y a distancia es un chorro. Pero ¿qué nos está indicando eso? Que el nivel de demanda hacia esos sistemas es cada vez mayor. Y sí, cuando yo ingresé en mi primer semestre a pedagogía, nunca se me va a olvidar ese primer día de clases, teníamos un salón de 70 estudiantes. Imagínense. Estaba gacho. Bueno, ya después con la carrera había hasta como para poner ahí en una silla nuestra mochila, porque tristemente también la deserción fue algo muy duro en mi generación. Pero sí, al principio, hablando de fue algo gacho. Y algo que noté en mi estancia en la facultad es que el perfil de estudiante de la población cada vez se fue homogenizando. ¿A qué me refiero con esto? A que a que, por ejemplo, cuando yo entré, más o menos la generación era de chile, mole y pozole. Les digo, tenía esta persona de 60 años, un amor de mujer. Luego estaba yo, más o menos de mediana edad. Yo entré a los 24 a mi segunda carrera. Pero habían 2 alumnas, 2 compañeros que tenían 18, que de hecho entraron por pase reglamentario. Tuve la necesidad de recursar una materia de primer semestre cuando ya estaba acabando la carrera. Y les estoy hablando que esa generación era 4 después de mí, o sea que eran 2014 creo, no me acuerdo bien. Pero ahí hubo un contraste enorme. La mayoría de las personas que estaban en ese grupo, que de hecho fue en esa generación en donde entró mi mejor amigo a estudiar justamente pedagogía en sistema abierto. A él le llevo 6 años, por cierto. Eran de 18 a 19 años, o sea, parecía un grupo escolarizado. Entonces eso nos habla también que van cambiando. Eso sí, muchos de ellos ya trabajando. ¿Vale? Bien, comentarios, dudas, preguntas. ¿Cuántos acabaron de mi generación? 25. Y eso que todavía no estoy contando los titulados. A mí me falta titularme en la carrera de pedagogía. Todavía no acabo la tesis. Yo creo que son de los 25 que acabamos, 5 apenas están titulados. ¿Sale? Bien, preguntas, dudas. Por ahí veo manitas abiertas. A ver, Saraí, adelante. No, era lo de ese rato, lo de la fotografía Ok, vale. que se Entonces, toma cuando vas a hacer el examen. vale, no te preocupes. Entonces, te voy a pedir por favor que lo hagas, porque si no, Sí, me sí, ya voy. confundo, no te preocupes, ¿vale? A ver, voy por aquí con 3 preguntas del chat y ahorita le cedo a Leonardo la palabra, ¿va? Ya te respondí esa pregunta de cuántos terminaron. Ahora, que si es muy difícil la carrera de pedagogía, si no tienes buenas bases y si no tienes muy clara la idea de por qué estar ahí, sí es complicada. Pero si tienes bases, por ejemplo, me refiero a comprensión lectora, que no voy a dejar de remarcarlo, buenos antecedentes en historia, en filosofía, un gusto por la psicología y además paciencia, pues no creo que sea tan complicado, ¿eh?
En mi caso, las profesoras que me formaron en sistema abierto en la Facultad de Filosofía, salvo un par que sí, no entiendo por qué están ahí, son antítesis de la pedagogía, pero todas las demás son profesoras muy empáticas, muy humanas. Cada actividad nos dejaban con la boca abierta, o sea, de verdad yo estoy agradecido porque ellas me formaron, pero al mismo tiempo disciplinadas y exigentes, ¿eh? Hubo una ocasión en la que una de ellas, me acuerdo bien, profesora de didáctica, que nos dijo, a ver, aquí no van a hacer el típico ensayo, aquí vamos a enfrentarlos a la realidad, así es que me tienen que exponer un proyecto de intervención didáctica para, y nos sorteó un problema, ¿no? Entonces a mí me gustó, porque era como aterrizar a la vida real todo lo que estaba aprendiendo, ¿sale? Entonces uno también tiene que ser asertivo y resiliente y tener muy en claro el nivel en el, bueno, más bien la modalidad en la que estás. Eso yo creo que también la hace complicada. Si no tienes una idea de lo que implica el sistema abierto y no te adaptas a lo que te exige esa modalidad, por supuesto que te va a resultar un infierno. Peor aún lo que sería a distancia. Pero bueno, están a tiempo de sufragar todo eso. Yo creo que por eso también están aquí. Si consideran lo que les acabo de compartir, seguramente ya habrán allanado algo de ese camino, ¿no? Y disfrútenlo, o sea, relax. Mariana me pregunta, si quedara en modalidad distancia, después podría cambiar. Tengo entendido que sí, de modalidades a sistema abierto sí, y de hecho tuve una compañera que fue ese caso, aunque a veces es muy relativo, porque gran parte de la planta de profesores que es de a distancia también son de sistema abierto. Entonces, tú puedes negociar con esos profesores y puedes asistir de oyente a sus clases y eso te va a servir para hacer tus trabajos. Ahora, esa transición o ese ajuste administrativamente es un poco más complicado porque tienes que ver los lugares, meter cartas a los jefes de carrera. Es un poquito difícil. Lo que sí no puedes hacer es migrar de distancia o SUA a escolarizado. Ahí no hay retorno. La única manera de hacerlo es volver a hacer el examen de admisión. ¿Sale? Lo que sí puedes hacer mediante una carta de exposición de motivos y una entrevista es pasar de escolarizado a distancia. Eso sí lo puedes hacer. Ay, perdónenme. Bien. Leonardo, adelante. No, era la misma pregunta que le habían hecho, porque yo igual me metí a distancia a escolarizado, pero dice que entonces en un futuro no me puedo cambiar de distancia a escolarizado, ¿verdad? No, no puedes. Que, por ejemplo, me dije, la única forma que es hacerlo es haciendo el examen. De admisión, Si yo lo sí. volviera a aplicar en un futuro, se perdería como todo el tiempo que llevaba estudiando la carrera, iniciaría de nuevo desde cero. Dependiendo. Ahí, aunque no lo crean, aunque sea la misma facultad y la misma carrera, hay cambios en los planes de estudio. Y dependiendo ahí más bien de la cuestión. En el caso de pedagogía de distancia sistema abierto, no, 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 porque hay materias que tienen, que son las mismas y tienen el mismo nivel de créditos, entonces no pasa nada. Pero, por ejemplo, de escolarizado a sistema abierto, sí varía el mapa curricular. Entonces, sí, qué bueno que toca ese caso. Conocí a una amiga que estaba en escolarizado y después por situaciones personales tuvo que hacer el examen de admisión para el sistema abierto. Bueno, ella hizo examen de admisión porque no sabía que podía hacer el cambio de manera interna y tuvo que empezar desde cero. ¿Sale? Así es que ahí pónganse buzos. Por eso les digo que vean y comparen los planes de estudio. Ahora, Flor me pregunta, ¿qué diferencia hay entre las facultades, la parte administrativa y los planes de estudio? Porque aunque sean la misma carrera, sí hay una variación. ¿Sale? ¿Dónde se escribe uno para el propedéutico de modalidad a distancia? Eso te lo están indicando en la convocatoria. La misma de JAE te indica una liga en donde tienes que hacer. Carla, ahí te recomiendo que cheques el plan de la carrera. Lo puedes consultar en la página de la de JAE o ahí mismo. Pones Ciencias de la Comunicación y vienen UNAM y vienen ahí
las materias que llevan. Es muy sencillo. Monse, más información de psicología. Tendrías que ser más precisa de qué es lo que quieres, porque yo no conozco esa facultad y a manera interna, cada escuela, aunque sea entre la UNAM, es un mundo. Entonces ahí te invito a que explores y te informes por los medios oficiales, ¿sale? La Facultad de Filosofía y Letras, la modalidad abierta a instancia y qué requisitos, ¿sale? A ver, como ya le comenté, sí es de distancia a sistema abierto o de escolarizado a distancia. De SUA y a distancia escolarizado, no. Tienes que hacer el examen de nuevo. Pues iPhone, todo ahí más bien recomiendo, más bien depende de lo que quieras y de tu perfil como estudiante, de tu agenda. No lo sé, ahí, Steph, no lo sé. Varía el porcentaje. Esos datos los tiene la DJOE y también van en relación a la gente que entra por pase reglamentario. ¿Sale? Cristín, ¿tienes por ahí alguna duda? Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Me di el tiempo de ver su charla parecida a esta del año pasado. Gracias. Y usted mencionaba que en el examen venían temas que no venían en el temario. Creo que eran de historia relacionadas con la ilustración, creo. Ah, ok. Entonces, quería preguntar, ¿qué tanto me debe preocupar esto de que pase con otras materias? Mira, yo a ese tipo de preguntas les llamo preguntas ariete o torpedo, porque van con la intención de romperte la concentración y darte miedo. En teoría no debe ser preocupación, digo, en teoría, porque esos temas que, si bien no vienen en el programa oficial de examen de admisión a la UNAM, sí están contemplados en los de bachillerato, o por lo menos tienes una referencia de ellos en la secundaria. Son esporádicos los casos, pero sí lo hay, y qué bueno que lo comentas, y aquí no es por meterles miedo, pero la UNAM juega sucio. Y una de las, digamos, maneras en las que juega sucio es meter preguntas que aparentemente no vienen en la lista de contenidos. Y que tristemente al no venir, también si ustedes, por ejemplo, se van a la CONAMAT, a la Kepler o cualquier otro material de estudio, no van. Yo creo que ahí más bien es dar una repasada, ¿sale? Por ejemplo, les hablaba de 2 casos en historia que son muy frecuentes. Una que es sobre Edad Media y la otra sobre Edad Antigua. No es que sean especialistas en Edad Media, ni tampoco que se avienten todo un tour de Roma y Grecia, que bueno, se los recomiendo porque son temas muy padres. Pero con que tengan una idea clara, y eso lo pueden tocar cuando ustedes ven periodización histórica, ya la hicieron. No más, ya están preparados, ya están prevenidos. Reitero, más que una medición de contenidos, esos reactivos son para joderles la concentración. A mí me pasó cuando hice mi examen de admisión a la UNAM, fíjate, porque yo apliqué la que hacen muchos de ustedes. Me meto en pase reglamentario, pero además hago mi examen, ¿no? Porque como les dije, yo soy egresado de Prepa UNAM, soy egresado de la Prepa UNAM. Como no sabía si me iban a dar el pase reglamentario para pedagogía, dije, pues voy a hacer el examen. No tuve una buena preparación. Entonces, para no hacerles el cuento largo, hago mi examen, veo que las primeras preguntas eran de matemáticas, que bueno, ese era mi punto flaco, y que además yo sacrifiqué adrede porque no tuve también el margen suficiente para prepararme. Más bien ahí mi apuesta fue estar al 100 con lo que manejaba y otras materias para poder superar el examen. Y eso implicaba que en matemáticas, pues sí, la verdad es que la descuide, pero fue mi caso personal, tampoco me tomen como regla, fue mi caso personal porque además el nivel de demanda de la licenciatura y la modalidad me daba ese margen. Eso no aplica con todas, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta que venía así de gandul, que
tenía un examen y jamás se me va a olvidar. Fue una pregunta de, no me acuerdo, una derivada. Que eso sí me puso nervioso. Dije, ¡ay! ¿Cómo es que venía esto? Y era área 4, era mi nombre. O sea, no fue que me dieran un cuadernillo de un área diferente a mí. No, 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 sí era. Y la pregunta número 1 era una derivada. Yo estaba de madres. Siendo honestos, jamás tuve un curso de cálculo integral y diferencial. Jamás. Y lo que había aprendido en la prepa, por supuesto que no me alcanzaba. Entonces lo que hice fue dejarla pendiente. Me tranquilicé cuando el resto de la parte de matemáticas venía de trigonometría y de álgebra, que aún así no daba una, la verdad, siendo honestos. Pero ya al final lo que me hizo recuperar la confianza y la seguridad fue que la parte de historia la sentí súper sencillo y eso paulatinamente me hizo sentirme más relajado y tranquilo. Pero aguas, ¿sale? También ahí, como les decía antes, mucho tiene que ver el nivel de demanda de la licenciatura. Es cultura general, vuelvo a lo mismo, es cultura general. Y me parece que hay que centrarse en los esfuerzos en lo que dice la UNAM y complementar, ¿sale? En el caso, les repito, de historia, una embarradita de lo que es Edad Antigua, Roma, Grecia, que además son temas muy bonitos, que es la Edad Media, hasta ahí y ya. Que además les va a servir como fundamento para entrarle ya de lleno a lo que es Antiguo Régimen y de Ilustración, y bueno, con eso pues se siguen el resto del programa de historia. ¿Sale? Otro en donde me encontré esa cuestión es en geografía, que les preguntaban de atmósfera y de huracanes, pero son preguntas muy tranquilas en realidad, conceptuales, que insisto, con una leída súper rápida de qué es, cuál es el huracán, cómo se desarrolla ese fenómeno y en qué momentos, con eso ya la libro. Tampoco no son preguntas súper específicas. Que hay más nivel en ciencias sociales en la UAM que en la UNAM, ¿eh? Ahí sí, mis respetos con la UAM, le echan más coco. El examen de la UNAM en sociales no es tan difícil. Más bien somos nosotros en la manera en cómo abordamos los temas, en cómo nos los enseñan, y el que no priorizamos un aprendizaje significativo que se nos hace complicadísimos. Ahorita voy a hablar de los métodos de estudio, que por allá van. Antes, no sé si quisieran hacer una prueba para que vayan midiendo esas habilidades que requieren para poder pasar el examen. Es una prueba muy rápida. ¿La quieren hacer o nos vamos ya con lo que son los puntos? Los tips de estudio. Ahora sí que lo que el público quiera. Yo digo que vamos a hacerla. ¿La quieres hacer, Dana? Sí, yo sí. Bueno, les doy un tip. Si pueden, con estos desafíos que me gusta hacerle en mis talleres y en mis cursos, tienen buenas posibilidades de quedar con una formación. ¿Sale? Entonces, soy, ¿cómo dicen ustedes? Estricto pero justo. Así es que bueno, ya que aceptaron el desafío, vamos a hacer una pequeña prueba diagnóstica de una habilidad que es clave para pasar el examen. ¿Sale? Les repito, sin comprensión de lectura y sin razonamiento, no la van a librar. Aunque tengan la guía de Conamat quinta edición, aunque tengan un curso de 20,000 horas con Albert Einstein, Herodoto, cualquier figura famosa, no la van a librar. Necesitan tener esto bien. Así es que lo que vamos a hacer a continuación es que lean la siguiente adivinanza y descubran a qué hace referencia. Les doy un tip, es cultura general, y en ella pues combiné algunos aspectos de historia, algunos aspectos de química y por supuesto que por el vocabulario evidencia un manejo de lo que es español. Que les voy a dar el tiempo reglamentario. ¿Es el sol? No. Para resolverlo son 90 segundos, ¿sale? Les voy a dar el tiempo de un reactivo. A ver si lo dan. Razonen, no se vayan de volada.
¿Podría repetirlo, por favor? Claro. Lean con atención y descubran quién es. ¿Sale? Tienen 90 segundos para hacerlo. Razonen, please. ¿Es el fuego? El fuego. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a darle más chance. Por ahí hay interesantes... caray, agua. Hay interesantes Es propuestas. que había agua color rojo. Bueno, vamos viendo, vamos viendo. Pónganme sus respuestas. Que así es el examen, ¿eh? Nada más que yo soy un poco más gandalla. Me gusta ponerle amor a los materiales que dicen. Agua de Jamaica, qué bien, qué bien, qué bien. Ahora, fui piadoso, porque si hubiese sido más gandalla les habría puesto opciones múltiples. Eso a veces es también un factor muy interesante. Yerani, fuego, 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 agua de Jamaica. Que bueno, yo jamás he escuchado que al agua de Jamaica la consideren una deidad. A lo mejor por ahí en alguna cultura, ¿no? En una comunidad. Adriana dice que es el sol, que por cierto acá en mi tierra está pegando sabroso, a pesar de que está nublado. Bendito calentamiento global. Acá en la República Hermana de Xochimilco. Fuego o lava. Ahora, ojo, no pueden andar con esas dudas el día del examen de que si es Chana o es Juana. Le tienen que apostar a una. Vamos a ir para allá, Celeste, pero antecedo que no es tan buena como piensan. Es pura fama. Es como el TEC de Monterrey. Tiempo. Bien, aquellos que optaron porque es fuego están con la respuesta correcta. No es el sol, razón en la lectura. Soy parecido a una flor, pero no soy una planta. Me disfrazo de varios colores, aunque el rojo es mi preferido. El sol no se viste de rojo. ¿Sale? Soy de varias formas y por eso no me pueden clasificar como líquido, sólido y gaseoso. O sea, con esto definitivamente se descartaba el sol. Necesita del oxígeno para vivir. El sol no necesita del oxígeno para vivir. Y muchas culturas me consideran un dios. Esa es una generalidad. ¿Sale? Entonces, sí, es el fuego. No, no es el árbol. Bueno, a mí me encanta su creatividad. Camaleón, bueno. Algo Yo también pensé que evidencia. era un camaleón. Algo me gusta de esto, que tienen mucha creatividad. Y ojo, no lo digo en tono de burla. Lo digo con toda la admiración porque la creatividad es un bien escaso. Pero aquí también están evidenciando algo que les comentaba hace unos momentos. Comprensión lectora. Ahora, esta adivinanza también aquí les invita a que conecten con saberes previos, que hace que el aprendizaje deje de ser mecánico, memorístico, a ser un aprendizaje realmente significativo. Ahí ya les estoy dando una línea de cómo estudiar. ¿Sale? Entonces, bueno, quienes superaron esta prueba, felicidades, supieron razonar bien, tienen un buen manejo de vocabulario, se dieron el tiempo de tener una lectura analítica, y quienes no, ojo, no lo vean como un fracaso, sino más bien con empezar a tener buenas bases, porque sin eso ni siquiera van a poder estudiar de una manera efectiva. Y entonces esto implicaría pérdidas de tiempo, frustración y crónica de una muerte o de una no selección anunciada, como diría García Márquez. Así es que, ya entrando al detalle a lo que seguramente hizo que muchos entraran aquí, pues vamos con los tips de, pues vamos a prepararnos bien. Y como les decía,
para poder entrarle y salir avantes con esto, lo primero que tenemos que tener muy en claro es la motivación. ¿Sale? Bueno, Celeste, no te preocupes, te invito a que me mandes un WhatsApp o un mensaje privado por Facebook y te paso con todo gusto la liga, ¿vale? Vamos con lo que sigue, ¿sale? Entonces es la motivación. Eso es importantísimo. Si no hay una motivación que venga de ustedes, olvídenlo. Esto va a ser una piedra que va a ser cada vez más grande, que no va a finiquitar sus esfuerzos. ¿Sale? Ahora, algo también muy importante es tener una evaluación diagnóstica. Antes de empezar a estudiar y que si quiere el curso de no sé qué y la guía CONAMAT quinta edición y bueno, prácticamente ahí hasta el apoyo de los caballeros del zodiaco y demás cosas, lo importante es que tengan una evaluación diagnóstica. No solamente en medición de contenidos, porque tristemente también a eso solamente se llegan a reducir los cursos de preparación a la UNAM y quienes